Hola, bienvenidos, bienvenidas a México Opina en este domingo especial. Sexto y último informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acabamos de presenciar, 2 horas y pasaditas exactamente lo que pronunció esta tarde el presidente López Obrador, no muy lejano a lo que hace diariamente en sus conferencias matutinas. Él mismo lo dijo, 1,418 conferencias matutinas, conferencias mañaneras, como se le han denominado. Una alocución, una presentación con sabor a fiesta, por una parte, por lo que ha conseguido la cuarta transformación en las pasadas elecciones, dar continuidad al menos por 6 años más, no solamente en la presidencia, sino también en el Congreso, con una mayoría calificada recientemente ya validada por las autoridades electorales, también los gobiernos estatales, un crecimiento del fenómeno Morena y del fenómeno López Obrador prácticamente en todo el país. Ha pasado de 2018 de 4 entidades gobernadas al 2024 con 24 entidades gobernadas. Es un fenómeno como no se ha visto en la historia reciente de la política mexicana, pero también con sabor a despedida, por supuesto. A partir de hoy, el presidente López Obrador tiene un mes de mandato y ya, además de que es el último informe de labores, pues evidentemente ya lo veremos despidiéndose de cada plaza en la que esté el presidente y también de sus mañaneras. Vamos a analizar el todo, lo que ha dicho el presidente López Obrador, pero también cómo está el país en materia política, social, a estas alturas de la administración del presidente López Obrador. Esta tarde nos acompaña Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias. Ruth Zabaleta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Legisladora, académica, expresidenta de la Cámara de Diputados, qué gusto. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Laura Ballesteros también, activista, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Laura, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, qué gusto verles. Y Alfonso Zárate, analista político que hemos tenido en varias oportunidades en esta mesa. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Es un gusto. A ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el discurso de hoy, ¿les parece? Ya después analizamos. Bueno, lo que pasa es que estuvo permeado por lo hecho a lo largo de 6 años. A ver, Sofía, muchas cosas ha dicho el presidente López Obrador en materia económica, tu fuerte. Se mencionaron medias verdades, según lo pudimos checar, ya lo vamos a estar, verdades ciertas, digamos, y algunos datos que no coinciden con la realidad, Sofía. Totalmente de acuerdo. A ver, creo que me gustaría irme un poquito más para afuera. Hizo mucho énfasis en acciones micro. Y no quiere decir micro que sean pequeñitas, pero habló de la presa, la hidroeléctrica, el hospital, pero no habló realmente de lo que se necesita para configurar un mayor bienestar, que al final del día es un crecimiento sostenido y sustentable. No hizo mención de los principales problemas del mercado laboral. Mencionó un aumento, sí, de escasos un par de millones de personas en el empleo IMSS, pero no hizo mención que seguimos 1 millón por debajo de la tendencia prepandemia. No mencionó la baja participación de las mujeres. Brevemente dijo que para la informalidad se dan tandas del bienestar, pero si más de la mitad de la población trabaja en la informalidad, me parece que ameritaría un poquito más de reconocimiento del tema. Y, por supuesto, el gran elefante en la sala, que es la reforma al Poder Judicial Federal, porque, entre otras cosas, a la par que estaba llevándose a cabo este evento en el Zócalo, había una marcha sobre Paseo de la Reforma, donde estudiantes, académicos, abogadas y ciudadanía en general se reunían para protestar al respecto. Entonces, esa sería mi primera aproximación. Claramente hay cosas que son 100% refutables, como puede ser, estamos mejor que Dinamarca en salud, en educación vamos increíble, pero no hay evaluaciones y no sabemos dónde nos está faltando y cómo. Pemex produce más barriles de petróleo. Perdón, yo estoy viviendo en un país distinto al del señor. Dice que se ayudó a empresas en pandemia, cuando realmente fuimos de los países que menos invirtió en apoyos a las empresas y donde más se murieron, digamos, unidades económicas. También mencionó que entregar ayuda era mejor que habilitar la movilidad social, haciendo esta analogía donde decía, en el periodo neoliberal se hablaba de enseñar a pescar en vez de entregar el pescado. Y me parece que lo que necesitamos es educación, salud y seguridad pública para que no haya extorsión, para que las personas no gastemos tanto del bolsillo en salud y para que la educación realmente responda a las necesidades del siglo XXI. Mencionó que se acabó la corrupción. Híjole, ahí sí creo que podríamos aventarnos un programa completo hablando del caso Segalmex. Y finalmente, en impunidad no se hizo mención alguna, porque realmente el trasfondo del apoyo popular que hay a la reforma al Poder Judicial es la impunidad de la justicia cotidiana, que no se toca, por supuesto, en esta iniciativa. Ruth. Sí, mira, Mario, pasamos de
Primero, el informe, siempre lo repetimos, el informe es para que haya transparencia del ejercicio de gobierno. Sí. Y el presidente de la República utiliza el informe para todo lo contrario, para dar sus propios datos, para poner cortinas de humo de lo que no logró y para causar, pues, digamos, simpatía con las personas independientemente de que lo que diga son mentiras, ¿no? Entonces tenemos un informe de gobierno que realmente, yo siempre lo digo, no es un informe de gobierno, sino es un discurso, pues, realmente, ¿sí? Ahora, pero en eso ha acabado un poco el informe hoy en día, ¿no? Es decir, no solamente en esta administración, el discurso que se da, que no es el republicano, digamos, porque está fuera de la ley, no fuera de la ley, sino simplemente este informe, hay un informe que se va a llevar a la Cámara de Diputados esta tarde, que es un documento grande donde vienen las cifras, y lo que escuchamos es un mensaje fundamentalmente político. Pues fíjate que en esta ocasión trató de dar datos, y si lo viste, los datos distorsionados, sus propios datos. A diferencia de los otros informes, yo diría que de los 6 informes en de los 6 que él reconoce, pero realmente ha dado más de 15 informes. Recordemos que cada vez que se le ocurre daba informe. Y él dijo sus propios datos. Te voy a poner un ejemplo en la cuestión de la educación. En la cuestión de la educación habló de la deserción, habló de que hubo un incremento de la matrícula educativa, habló de la construcción de las escuelas de Benito Juárez, lo cual es, cuando te vas a los datos, el INEGI, el propio INEGI está dando otros datos. ¿En dónde salen los datos que él está diciendo él públicamente? En la jornada, por ejemplo, ¿no? Ese con respecto a la educación. Viles mentiras, o sea, entonces, claro, todo el mundo aplaude con cifras que él está inventando. Entonces, yo no creo que haya habido antecedente de un gobernante que haya utilizado de esa manera los datos, Mario. Aunque todos los gobernantes llegan y dan un resumen de su informe y dan un informe político y tienen su informe por escrito, a mí me parece que no ha habido... Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años se daban las cifras que se les daba la gana. Fíjate, Mario, que no. ¿No? O sea, yo he estado López en el Portillo, ámbito legislativo y ve que en el ámbito legislativo era donde debería él estar dando su informe, sí, claro, y precisamente estar en la lupa del legislativo. Pero bueno, ya sabemos que el legislativo ahora ya no es equilibrio de poder, sino es una subordinación total. Entonces, ¿para qué va el legislativo? Es preferible hacer este tipo de foros. ¿A ti te tocó cerrar la puerta de esos Mira, me tocó en el claro, cuando a Vicente Fox le cerraron la puerta para que no entregara el informe y no pudiera dirigir su mensaje. Claro, sería impensable ahora, ¿no?, que lo hicieran con López Obrador, pues porque él simplemente no va al poder legislativo, sino prefiere estar con el pueblo, como él lo dice, ¿no? Entonces yo creo que una total manipulación del discurso, Mario, y podríamos revisar cada uno de los rubros que estuvo manejando, y creo que ahí podemos encontrar las grandes mentiras. Y no sé si comparado con lo que está escrito, a lo mejor sí, realmente utilizó sus datos. Mario, nada más quiero precisar una cosa. Desde que comenzó el sexenio, él entregó su propio plan nacional de desarrollo incluso. Recuerda que por eso fue la discrepancia con el anterior secretario de Hacienda, cuando el secretario de Hacienda entrega un plan apegado a la regla legislativa, y el presidente manda y descalifica ese plan y manda su propio plan. Sí. Y entonces, era un documento extensísimo. Yo no creo que vayamos a encontrar ahora un informe del sexto informe de gobierno, un informe apegado a la realidad. Creo que vamos a encontrar un informe que está inventando y creando una realidad en la que nosotros no vivimos. Pero ¿quién lo va a rebatir con una mayoría calificada que tiene Pues nadie. A ver, Laura. Bueno, a ver, yo creo que estamos tocando muchas aristas y me parece que hay una cosa de la que habló Ruth que me parece muy interesante poner sobre la mesa. ¿Por qué no el presidente entrega su informe ante el Congreso de la Unión? Eso es un primer punto que me parece fundamental y que habla de la situación en la que vive hoy nuestro país ante esta falta de diálogo con la pluralidad, esta cerrazón con las diversidades, estas ganas de hacer un gran bloque y un eje monolítico para instaurar un régimen hegemónico de partido único. A ver, Laura, pero eso, cuesta tiempo, cuesta dinero, han hecho todo de manera muy disciplinada, o sea, no nos espantemos pero el hecho de que eso el esté sucediendo no vaya a rendir trabajo. cuentas a la Cámara de Diputados no es del presidente López Obrador, eso viene de tiempo atrás. Claro, pero si ellos al final del día se expresan como unos demócratas impulsores de un cambio en la manera de hacer política en el país, tendría que estar completamente abierto a rendir cuentas ante los legisladores que representan, nada más para terminar, a los legisladores que representan a la ciudadanía. Mira, el gran problema es que se ha malbarateado tanto el voto ciudadano en las urnas por partidos que no son Morena, y pasó en esta elección, que el Congreso, el Poder Legislativo, ha pasado a segundo plano en el obradorato y hoy lo consolida con este cambio de legislatura. Mira, y no quiero de nuevo
traer temas partidistas a la mesa, pero es que el ejemplo de Movimiento Ciudadano es muy puntual. El que peor le fue. 11% de votos para diputados y 11% para senadores, y nos están subrepresentando con 3.5% en Senado, 4.5% en diputados. Si eso no es una absoluta falta de respeto al voto de los ciudadanos en la urna, yo no sé qué es. Entonces, si no hay diálogo, si no hay respeto a la representación en las cámaras, pues entonces, ¿qué podemos esperar ante un informe que pues está lleno de fantasías López Obradoristas? Nada más quiero hacer una presión. Laura y yo estábamos en el PRD cuando el PRD impulsó que el presidente ya no fuera a la Cámara de Diputados, precisamente por la petición de López Obrador. O sea, esa fue una de las condiciones que puso en la mesa. Recuerda, Laura, que casi nos expulsan del partido si no obedecíamos que se hiciera esa reforma para que el presidente ya no pudiera dar su discurso dentro del Congreso de la Unión. Y así fue con Calderón, y así fue con Peña Nieto, no se presentaron. Lo cual para mí me parecía lamentable. Pero a ver, Alfonso Sara. Yo creo que vale la pena, sobre todo para las nuevas generaciones, recordar que el 1 de septiembre tradicionalmente era la fiesta del presidente de la República, y que en los años dorados del PRI, el paseo del jefe del Ejecutivo de Palacio Nacional, donde se colocaba la banda, al recinto del Congreso de la Unión, era apoteótico. Entonces eran las multitudes en las calles aclamando al presidente, el confeti que venía desde el presidente viajando en un carro descubierto. Déjame hacer una acotación. Sí. De hecho, el Palacio de San Lázaro fue concebido para ese día. Exacto. ¿No? Exactamente. Así. Sí, entonces inclusive tú ves el diseño, digamos, arquitectónico, es todo en torno a una sola figura, que es el presidente de la República. Y esto fue variando en la medida en que se fue degradando el sistema político mexicano. Entonces, las grandes manifestaciones de exaltación al presidente se fueron reduciendo por el riesgo a la propia seguridad del presidente de la República. Pero bueno, lo que hoy tenemos es un ejercicio, yo diría, tradicional, en el sentido de que no podíamos esperar, lamentablemente en nuestra deficiente democracia, no podíamos esperar un ejercicio de informe presidencial como está concebido en teoría. Es decir, es el estado de cuentas de la nación, los aciertos y los errores. No, los presidentes tienden a mentir, tienden a construir un país de fantasía. Recordemos en el caso de Vicente Fox, cómo se hablaba de Foxilandia. Sí. Entonces, ese es algo que ellos pretenden. Pero creo que el día de hoy sí hemos alcanzado un extremo. No quiero ignorar, porque creo que es digno de señalarse, que este gobierno tuvo aciertos importantes, como el incremento a los salarios mínimos, como las pensiones para los viejos. En fin, hay una política social que explica en gran medida este enorme apoyo de las bases sociales. Pero lo que hoy nos dijo es que México llegó a la tierra prometida. Entonces, lo que nos muestra el presidente de la República es este Edén que nos ofreció al empezar su gobierno, y en eso hay un enorme apartamiento de la realidad por parte del presidente. Lo que se ha dicho aquí, el tema de la seguridad pública, el Comando Norte de Estados Unidos dice que una tercera parte del país está en control de los narcotraficantes. Sabemos que hay entidades federativas como Tamaulipas, como Sinaloa, como ¿cuál otra? Guerrero, inclusive, en donde el dominio de los criminales... Ahora Chiapas también. Así es. ¿No? La extorsión, que lamentablemente el día de hoy ya no es la extorsión, digamos, solamente a los aguacateros o a los limoneros, grandes productores, no, al expendedor de tortillas, al que vende pollo. Entonces, esa realidad está totalmente desdibujada. Y diría una cosa más. El presidente ha insistido que su enfoque en materia de seguridad tiene que ver con atender las causas estructurales. Y eso parecería interesante y parecería viable en la medida en que estuviera acompañado por una línea de lucha en contra de los criminales. Pero no, esto que él llama combatir las causas estructurales, lo que significa es el reparto de dinero. Y yo digo, a ver, con eso no se repara el tejido social lastimado. El tejido social lastimado tendría que atenderse con que en esas zonas empobrecidas hubiera
caminos, que hubiera clínicas, que hubiera educación de calidad, que hubiera vivienda digna, que hubiera condiciones para que la inversión produjera industrias, empleos bien remunerados, y desde luego nada de esto tenemos. Y en esta primera aproximación diría que no se pudo evitar la obsesión con Felipe Calderón. Entonces Felipe Calderón aparece una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo me pregunto, ¿qué parece explicar? Que la lógica y la narrativa del presidente son 36 años de oprobio, que es el neoliberalismo, como si no hubiera existido Luis Echeverría, José López Portillo, Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se brinca todos estos periodos con Díaz Ordaz, la represión brutal, con Echeverría, la guerra sucia, y resulta con que los únicos malos son de Miguel de la Madrid para acá? Me parece un sinsentido. No, y Felipe Calderón particularmente, porque, bueno, ahí está el asunto de que le robó. El 2006, ¿no? sí. 2006 y ese proceso electoral tan polémico. Vamos a hacer una pausa y volveremos a tocar a fondo algunos otros temas importantes. Regresamos aquí a México Opina. Le quiero recordar que estamos en vivo en YouTube, también en nuestra página web, CNN en español, y puedes participar también en las redes sociales como X, en CNNEE y Mario CNN. Volvemos. Tras casi 6 años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una serie de megaproyectos que son emblemáticos presentado durante el gobierno de Peña Nieto. Destacado, revolucionario, va a llevar el nombre de Felipe Ángeles. López Obrador confió la construcción de una de las obras de infraestructura más grandes de su mandato a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que el aeropuerto tuvo un costo aproximado del equivalente de unos 3.717 millones de dólares. De acuerdo con las autoridades, el presupuesto de la obra era de 3.996 millones de dólares. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue inaugurado casi 3 años después de la presentación del proyecto, el 21 de marzo de 2022. El aeropuerto, ubicado en Zumpango, Estado de México, se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros de la Ciudad de México y opera actualmente para vuelos nacionales y algunos destinos internacionales como Estados Unidos, Cuba, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia y Bulgaria. Según un reporte oficial de marzo de 2023, el número de pasajeros tras un año de operaciones fue de 1.385.111. Incluido el Air Force One del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durante su visita en México en enero de 2023. Y el informe más reciente, publicado el 14 de junio de 2024, indica que el número de pasajeros aumentó a cerca de 6 millones. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México registró en su reporte de 2023 un flujo de más de 48 millones de pasajeros comerciales. En opinión de muchos, se debió aprovechar la inversión que ya se había hecho para iniciar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Para 2020, parte del terreno del aeropuerto construido sobre el lago de Texcoco presentaba inundaciones y en agosto de 2024 se inauguró en una parte del terreno el Parque Ecológico de Texcoco. En esencia, consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros 3 años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos. Así presentó López Obrador en 2019 su plan para el rescate de la industria petrolera. Su objetivo principal fue reducir la dependencia de México de las importaciones de combustibles, aumentando la capacidad de la refinación nacional y promoviendo la autosuficiencia energética. Para ello, anunció la construcción de una refinería en Dos Bocas, un puerto ubicado en Paraíso, Tabasco, sureste de México. La refinería, que se llama Olmeca, fue objeto de críticas desde su planeación. Varias compañías constructoras participaron en el proyecto, desarrollado en conjunto por la estatal Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía. La licitación se declara desierta porque en lo fundamental estaban pidiendo mucho, se pasaron de los 8,000 millones de dólares y en el tiempo de construcción.
Las compañías que se postularon para desarrollar el proyecto requerían un presupuesto de 10,000 a 12,000 millones de dólares y estimaban 4 años para su construcción. La meta de López Obrador era construir la refinería en 3 años con un presupuesto de 8,000 millones de dólares. Esto despertó dudas sobre la rentabilidad, financiamiento y ejecución del proyecto. La única compañía que sigue con una estrategia absolutamente arrogante es Petróleos Mexicanos, que no están redefiniendo sus programas de inversión y que siguen con las necedades de proyectos para... A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5% de la economía en 2020, nos volvimos a levantar y desde del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4% promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto cuando menos en el último siglo de nuestra historia. Bueno, ahí está el presidente López Obrador hablando de la economía, del crecimiento. Él habla de un 3.4% del Producto Interno Bruto en promedio anual. Es lo que sí cuesta trabajo, pero creo que las cifras no van por ahí, ¿verdad, Sofía? Bueno, él había hablado cuando llegó a la administración de un crecimiento del 5-6% anual, ¿no? Eso es lo que... Y lo mantuvo muchos años, incluida la pandemia. En la pandemia él reconoce, se cae 8.5, pero habla de un 3.4% de crecimiento anual. Lejos de la realidad, ¿no? No, lejísimos. A ver, aún reconociendo que la pandemia sí le pegó a todo el mundo es a todo el mundo. Lo cierto es que, 2018 se congela la inversión al cierre del año con la cancelación del aeropuerto, se frena el crecimiento económico prácticamente desde el último trimestre. 2019 hay una contracción, o sea, fáctica del tamaño de la economía, es más chiquita en 2019 que en 2018. Nos agarra la pandemia ya con los deditos en la puerta, sin inversión, caemos más del 8.5% y el rebote fue pues del 6.9%, hasta ahí vamos bien, pero eso es un rebote después de una caída enorme. El siguiente año pues llevamos en 3.6 de crecimiento anual y el siguiente 3.2 y bueno, finalmente llegamos a este año en el primer semestre donde el crecimiento en la comparación anual es de 1.4%, es decir, en lo que va del año hemos crecido solo 1.4%. Ya el Banco de México ajustó sus expectativas incluso y estamos hablando de que se estima que crezcamos en todo el año 1.5%. Eso significa que prácticamente el segundo semestre pues vamos a estar planitos, ¿no? O sea, no vamos a crecer pues prácticamente nada. Entonces yo no sé de dónde saca esa cifra porque comparando el tamaño de la economía en 2018 y ahorita prácticamente es menos del 6% más grande. Eso quiere decir que crecimos menos del 1% anual. No sé en qué mundo, en qué cálculo él asume que estamos creciendo al más del 3% anual. Y además, si eso lo comparamos con el tamaño de la población, digamos que la población, aunque tengamos cada vez menos hijos, ha crecido más rápido que la economía. Por lo tanto, el PIB per cápita está a niveles menores de los que teníamos en 2018, más cerca de los de 2017. Bueno, y otros datos que también llamaron la atención, bueno, dice que reducir la pobreza y la desigualdad, aparentemente hubo un avance, digamos, en la pobreza en términos generales, pero en la pobreza extrema no, ahí incluso se amplió la brecha, y hay datos que también, en los cuales sí se ha documentado, por ejemplo, un crecimiento de la inversión extranjera directa, que ha llamado la atención, una estabilidad de la divisa hasta este último tramo, que ya ha perdido un poquito el rumbo, el peso mexicano por factores internos y externos. Pero ¿cómo ver las cosas? A ver, ¿cuál es el vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, a ver, nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre hemos planteado una tercera vía para el país. Esta narrativa que me parece que también alimentó demasiado el voto que obtuvo Morena al tratar desde una alianza opositora muy extraña y inexplicable de generar una oposición a temas donde la gente no estaba en esa lógica, no estaba ni percibiendo el desastre y la catástrofe que le estaban planteando en la mesa y por el contrario estaban recibiendo beneficios que no habían tenido en otros momentos. Eso fue muy importante también. Por eso mismo creo que para el país esta socialdemocracia que hemos venido esbozando y esta tercera vía de no caer en esta falsa polarización, porque además era una falsa polarización, ya vimos también los resultados en las urnas, tiene que ver con dos preceptos muy importantes. Número uno, la justicia social
el hecho de que la gente pueda recibir programas sociales para que puedan sostenerse en el día a día con distintos enfoques, independientemente si tienen una estructura de política pública o no, a la gente le empezó a hacer sentido en el bolsillo. Y esto sostiene no solamente una estructura política, sino sostuvo la estructura económica del país en estos años. Y esto se tiene que decir porque de otra manera no te explicas por qué la gente está contenta con lo que está pasando. Le sonaron las monedas en la bolsa y era lo que necesitaban hacer. El gran riesgo de esto, y nosotros siempre lo sostuvimos también, es que justamente a través de este tipo de medidas, que no tienen una estructura de política pública a través de programas medibles, evaluables, fiscalizables, lo que te hace es generar clientelas por un lado y por el otro lado te privatiza políticas públicas que ya estaban salvadas de alguna manera en el país con fallas, pero ahí iban, ¿no? Por ejemplo, la salud. O sea, la privatización de la salud en este país es un fenómeno que se dio en estos 6 años con López Obrador, porque en el momento en el que empieza a desbaratar las estructuras para dar seguridad social y salud social, empiezan entonces a dar dinero en los bolsillos y la gente lo que empieza a hacer es trasladarse a los hospitales, clínicas privadas. Porque no había de otra. No había de otra. Y vino el COVID y vinieron muchas cosas. Entonces, ese precisamente es el área de oportunidad en donde el obradorato no pudo transitar. Y hoy viene a entregar unas cuentas alegres en donde nos habla que ya superamos incluso a Dinamarca, cuando tienes a casi el 60% de la población en el mercado laboral informal, y tienes prácticamente el 55% de la población sin seguridad y salud pública, habiéndola privatizada. Efectivamente la gente tiene más dinero, o sea, logró aterrizar ese recurso con esas, pero efectivamente te lo tienes que gastar en medicinas o en ir al dispensario de enfrente, que ya es que cobra, ¿no? Por eso para nosotros la respuesta era muy clara: sí a la justicia social, sí a la justicia intergeneracional, que es otro tema que nosotros sí hemos puesto sobre la mesa desde hace ya varios tiempos. No podemos comprometer los recursos actuales para las generaciones futuras, y tiene que ver, por supuesto, con los recursos financieros, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con la estructura de salud, tiene que ver con la estructura de educación, pero también tiene que ver con una política sostenible, sustentable, en donde el agua, el aire, la tierra, se cuiden los recursos para que las nuevas generaciones tengan futuro. Pero sí queda un poco de manifiesto, Ruth, que efectivamente no era necesario el crecimiento por sí. Es decir, crecimos tanto el Producto Interno Bruto, ¿y eso qué? ¿No? Cuando la población como que no le veía mucho sentido crecer tanto por ciento, si eso no aterrizaba. Y sí lograron por varias vías, por estas que dicen las dispersiones de recursos, pero también el salario mínimo creo que cayó en esta administración, algo que ya se venía gestando desde las anteriores. Sí, Mario, pero nada más el salario mínimo sí incrementa, pero también incrementa la inflación y incrementaron los costos de la canasta básica. Una gran mentira que dijo en su informe es precisamente que la canasta básica bajó de precio. Y eso es falso. Quienes vamos al mercado, creo que todos estamos aquí, en algún momento tenemos que ir al súper y vemos lo que cuestan los productos básicos. ¿Cuál es la diferencia? Es que las personas con tener un extra en su ingreso, tener la beca de los niños de la primaria, la secundaria, los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando la licenciatura y que él mencionó ahí las cifras, también son una ayuda, porque los jóvenes que están estudiando, que reciben 17,000 pesos para estar estudiando la licenciatura, claro, es muy limitado. La gran mayoría de los jóvenes deserta porque no tiene recursos, pero ya con eso hay un cierto sector que se está identificando porque siente que está recibiendo ese recurso. Cuando él hace un recuento de la pobreza, que incluso dice otra cuestión que, hijo, es que de verdad es indignante, porque cuando habla del Banco Mundial, dice, el Banco Mundial incluso reconoce que México es el primer lugar del país que no tiene desempleados, es el primer país que disminuyó la pobreza, o sea, poniendo en las instituciones ajenas para que la gente le crea lo que está diciendo, pero eso es falso. O sea, sabemos bien que eso no es cierto. Hay una gran deserción escolar, hay desempleo. Las mujeres, por ejemplo, el 70% de las que logran tener empleo son empleos informales. O sea, toda una situación que podríamos estar analizando alrededor de estas circunstancias, ¿no? Ahora, yo difiero con la cuestión de la justicia social. Yo digo, clientelismo no es justicia social, porque estos jóvenes que hoy están estudiando con una beca, cuando salgan de la escuela, y está pasando ya con estos profesionistas que están saliendo, no están encontrando empleos con seguridad social. Los jóvenes se les está pagando 8,000 pesos, 9,000 pesos mensuales, es lo que les ofrecen en un trabajo y sin seguridad social, en condiciones que pareciera que hemos regresado a la época en donde no teníamos derechos humanos. Pero quizás la gente no... A ver, algo está pasando ahí, porque ves la popularidad que tiene, ves cómo arrasa, claro, con este clientelismo electoral también, pero efectivamente me parece
que hacer una comparación con el pasado. Eso está digamos, en la mente de las personas. Es decir, también se usaban los programas sociales con clientelismo. Bueno, está documentado, está sancionado. Bueno, hay gente presa o hubo gente presa por eso. De eso venimos también. Y yo creo que por eso pues a la gente le da igual pues, si tiene que ir a pagar el dispensario, siempre y cuando tenga un poco más de dinero en la bolsa. Me da esa impresión, trato de explicarme el porqué. Pues la gente más pobre por la cuestión del alimento, Mario. O sea, la gente más pobre, tú ves, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, las personas no comen más que una vez al día. Entonces, tener 5,000 pesos extra al mes o 3,000 pesos extra al mes, para ellos es todo. O sea, creo que ahí no estamos midiendo el efecto de estas transferencias en la población más pobre, aunque no haya superado eso el rango de pobreza en el que viven. Porque la pobreza, o sea, está comparada con el costo de la vida también. Y si suben los productos básicos, de todos modos, aunque le estén dando un apoyo y aunque estén comiendo una sola vez al día, pues su calidad de comida no es la misma, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Alfonso Zárate, que también tiene su punto de vista. Volvemos enseguida. A ver, ¿cuánto una familia, digamos, cuánto puede...? En su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10,500 millones de pesos. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1,200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11,297 hectáreas de marihuana y 66,738 de amapola, así como 2,570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52,939 armas, 52,939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Entonces, muy importante, sí, como hablábamos de los productos chatarra, de ahí la necesidad de mantenernos unidos, nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100,000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida
por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado, 600 personas. Para 100,000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes. Continuamos en México Opina, abordando el sexto informe de labores y último del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablábamos de economía, pero a ver, Alfonso Zárate, ¿cómo estás viendo? También otra cosa que mencionaba fue las remesas, nuevamente felicitando a todos los trabajadores mexicanos en el exterior. Siempre llamó la atención, Alfonso, que hablara esto como si fuera un logro de gobierno, ¿no? El récord de divisas y el récord no hay otro rubro económico que dé tanto al país como las divisas, como las remesas familiares. Sí, yo creo que es una manera de tergiversar una realidad cuando la gente que sale del país pues sale por necesidad, porque el país no le puede suministrar los empleos justamente remunerados, y entonces expone pues todo, porque expone su vida para poder cruzar del otro lado, deja su familia, deja su pueblo, su cultura, etcétera. Es una situación dolorosa. Pero déjame, Mario, tocar un poco el tema de la manera en que los inversionistas han reaccionado respecto de este gobierno, porque el presidente habla de las inversiones y de la confianza que eso traduce en México. Yo creo que los empresarios tradicionalmente han decidido organizar instancias para su defensa cuando se han sentido intimidados o agredidos. Ocurrió en los años 60 con López Mateos, cuando de repente la cercanía de López Mateos con los gobiernos de izquierda, los libros de texto, su declaración de que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución, llevó a los grandototes empresarios a crear el Consejo Mexicano de Negocios, el club privado más exclusivo del país, una treintena de los más poderosos. Que empezó como el Consejo de Hombres. Así es, sí, Consejo tuvieron... Mexicano de Hombres de Negocios, hoy Consejo Mexicano de Negocios. La segunda instancia que surge en ese contexto de confrontación va a ser el Consejo Coordinador Empresarial. Esto ya es en el caso de Luis Echeverría. Y de Luis Echeverría su acercamiento a Fidel Castro, a Salvador Allende, a los movimientos de Tercer Mundo, y un discurso muy similar al de López Obrador. Él no decía minoría voraz, él decía los riquillos. Entonces era un discurso continuamente antiempresarial, y ellos se organizan en su Consejo Coordinador Empresarial. Cuando viene la expropiación de los bienes bancarios, el Consejo Coordinador, encabezado por Manuel Cloutier, un dirigente muy visionario y muy valiente, se confrontan. Y yo hago la referencia de que aquellos empresarios, frente a los excesos del poder, se fajaban los pantalones. Hoy se los bajan. Es decir, la gran diferencia es el que esta clase empresarial, desde el primer día, decidió una política de abyección frente al poder. Y entonces para eso nombró primero a Carlos Salazar como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con un discurso que empataba con la 4T, después a Francisco Cervantes, pero lo que ellos han hecho es prácticamente aceptar los desayunos con el chipilín, comprar los tamales de chipilín. Los tamales. Pero también porque les ha ido bien, como lo ha dicho el presidente, a algunos de ellos, no a todos, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es otro tema. Cuando te habla el presidente de la minoría voraz, resulta que los grandototes han multiplicado su capital, que hoy son inmensamente más ricos que en el pasado. Los 1,000 millonarios de López Obrador. Sí, así es. Y desde luego, cada 6 años a esto se agregan los multimillonarios del sexenio, ¿no? Los mexiquenses con Enrique Peña Nieto, OHL, la empresa de su compadre, etcétera, y ahora son las empresas de los amigos de los hijos de López Obrador y la prima de López Obrador, y, en fin, entonces, digamos, los militares también, lo que tenemos hoy entonces en la relación de los empresarios es que en todo habían agachado la cabeza. Lo único que al final de cuentas ya los ha perturbado es la reforma al Poder Judicial. En ese momento y en la sobrerepresentación ya alguien los ha convencido de decir lo que viene es
un golpe muy serio al Estado de Derecho y en donde esta clase política va a poder hacer lo que le venga en gana. Vamos a hablar de esto. Ahorita que regresemos de la pausa, me parece que es la parte, yo creo que central del momento político que estamos viviendo, la reforma del Poder Judicial y otras reformas adicionales que vienen. Y las menciones, bueno, también a Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador, que básicamente le encarga, ahí te encargo el negocio, hay que dejarlo funcionando. Volvemos enseguida. Porque ni nos vamos a acomplejar, ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Antes de llegar al gobierno, a los trabajadores electricistas les aumentaron la edad de jubilación. Nosotros les restituimos sus derechos laborales. Hemos contado con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación. Basificamos a 30.205 trabajadores de Pemex y se otorgaron 90.329 ascensos. Nadie en este sexenio, ningún trabajador de Pemex fue despedido. Cuando llegamos al gobierno, solo se extraían 1.642.000 barriles diarios de crudo. Frenamos con prontitud esta caída que llevaba 15 años consecutivos. Ahora estamos produciendo 1.795.000 barriles diarios. Las reservas petroleras no han disminuido, equivalen a 7.500 millones de barriles. Tenemos petróleo para varias décadas más en nuestro país. Hemos reducido los costos de producción y se desterró la corrupción en Pemex. Cuando llegamos al gobierno, la deuda de esa empresa era de 105.000 millones de dólares. Ahora es de 99.000 millones de dólares. O sea, se redujo en 6.000 millones de dólares. Las 6 refinerías que heredamos estaban en franco abandono. Procesaban 511.000 barriles diarios. Y en estos 6 años han incrementado su capacidad a 1.062.000 barriles, es decir, pasaron del 38% al 65% de su capacidad. Para lograr este objetivo se realizó constantemente durante el sexenio una inversión en modernización de plantas y mantenimiento de 71.887 millones de pesos. Se compró la refinería Deer Park en Houston, Texas, que se pagó en solo 8 meses y hasta ahora ha obtenido utilidades adicionales por 1.120 millones de dólares. Se concluyó la magna refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que tiene capacidad para procesar 340.000 barriles diarios y producir el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, 2 coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el 90% de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocina. ¿Ya se cansaron? La construcción de estas obras en la industria petrolera ha significado generar más de 100.000 empleos directos y 150.000 indirectos. Rescatamos las plantas de fertilizantes de Pajaritos y Cozoleacaque en Veracruz, la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica en La Paz, Baja California Sur. En sociedad entre Pemex y las empresas Carso y Motangil se reiniciaron los trabajos de una planta. Estamos llegando casi al final de México Opina, pero creo que hay momento de abordar partes fundamentales del discurso del presidente López Obrador, su último, 6º informe de labores, el último a partir de hoy.
Cuenta un mes para que se despida ya de la presidencia de la República el presidente. Será un hombre sumamente poderoso en términos políticos, con gran aprobación, muy alta, también con un Congreso que lo va a acompañar en este mes de mayoría calificada. Y parecería que el presidente todavía tiene mucho que hacer, es decir, se está abriendo frentes políticos por todos lados. Por una parte, con una reforma al Poder Judicial que ha propuesto, desde febrero se viene discutiendo, pero que está ya en la recta final quizás de aprobarse en los próximos días. Se ha abierto frentes con sectores empresariales, se ha abierto frentes también incluso con sus socios comerciales como Canadá y Estados Unidos, debido particularmente a la reforma al Poder Judicial. Sí, no es un presidente que se vaya a ir celebrando y está el presidente dispuesto a dar todavía una batalla, Ruth. Todavía está dispuesto a destruir, Mario, a concretar su nuevo régimen. Porque si bien es cierto, vivimos durante 6 años un régimen populista, con todas las características, hasta parecía un recetario de cómo ha hecho él sus acciones, cómo ha dicho su discurso, cómo se dirige con las personas, todo el recetario del populismo. Hoy estamos transitando hacia un régimen de autoritarismo formal, porque ahora sí se cambió la Constitución, lo que no había logrado él en los 6 años construir, lo construye en este último mes, que tiene la mayoría calificada a partir de una sobrerepresentación de votos que no tuvieron. Una elección de Estado que él encabezó y que le permitió que tuviera esos resultados desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este último mes? Pues un presidente totalmente empoderado en términos formales, de cambiar la Constitución, cambiar las leyes y dejar construido la cimentación para que la nueva presidenta, si se le da la gana, pueda gobernar sola, sin ningún obstáculo, sin ningún problema, porque incluso están desapareciendo órganos autónomos tan fundamentales como el de medir incluso la pobreza. ¿Por qué ahora quieren desaparecer el Coneval? ¿Por qué ya no quieren medir si verdaderamente va a ser efectiva o no su política de combate a la pobreza? Porque ya se acabaron todos los recursos de las reservas para poder hacer esta política social que supuestamente les está dando resultados. Entonces a mí me parece que parte de lo que están ahorita instrumentando es eso. Otra cuestión, por ejemplo, la cuestión de la reforma con los pueblos indígenas. ¿Por qué en este momento están haciendo una reforma de ese tipo? Están metiendo un cuarto nivel de gobierno, yo digo, para ocasionar conflicto en el ámbito local y poder también tener el control en el ámbito local, en los ámbitos de municipios, porque en el ámbito de municipios es donde se va a dar la resistencia de la oposición. La oposición todavía tiene una presencia importante en los municipios, a diferencia de nivel de los estados y a nivel de lo federal. En los municipios, incluso Morena en esta última elección como partido, Morena disminuyó su presencia en los municipios, aunque claro, podríamos decir la aumentó el Verde Ecologista y la aumentó también el PT, ¿no? Pero a final de cuentas el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano tienen una presencia importante que les podría dar para tener una base para resistencia de algunas cuestiones que se Ahora, esa es una teoría, es decir, si está haciendo todo esto para dejarle el camino allanado a la presidenta electa y próxima presidenta de la República, o le está provocando un escenario de crisis. Yo me inclino más por esta segunda parte, me parece que es muy típico de López Obrador y su manera de hacer política. Quienes hemos hecho política en la Ciudad de México toda nuestra vida lo conocemos y de sobra. Él está generando un escenario de problemas para que sea él el que los pueda resolver. Esa es la vieja receta del priismo, además. ¿O sea, va a regresar? ¿O claro, a ver, la vieja receta del priismo siempre ha sido, y de la vieja política es, genera un problema, te genera un problema y yo soy la única persona que te lo puede resolver. Entonces, ese es un contexto político que estamos viviendo. Yo quisiera ir también un poco al fondo de la situación que se está hoy generando en las calles. Tuvimos la marcha de las jóvenes, de las juventudes en contra del Poder Judicial. Estamos teniendo todos estos distintos organismos que se están expresando en contra. Y quisiera un poco hablar del meollo del asunto detrás de todo esto. Hablaba al inicio de mi participación lo importante que es tener diálogo con el Congreso, lo importante que es tener respeto por la representatividad y la representación popular del Congreso votado en las urnas, cosa que no existe en este periodo y no existió en este periodo del obradorato. Y lo digo porque eso es un reflejo de la falta de escucha, de diálogo y de apertura y de respeto a la pluralidad del país por parte de López Obrador en sus 6 años, que logró una cerrazón en todos los espacios de gobierno y en todos los espacios políticos del país, y que eso fue judicializando de una y otra manera las tomas de decisiones y los procesos para poder relacionarse la oposición con el gobierno. Y la oposición no solamente los partidos políticos, la comunidad, la sociedad, los organismos.
Esa judicialización fue precisamente el resultado de una cerrazón de un gobierno que nunca quiso escuchar a la pluralidad. Después empezó a dar algunos frutos esta judicialización. La Suprema Corte se metió como nunca a decidir sobre temas que eran además colectivos. Preocupa muchísimo, más allá de la reforma ahorita, que el amparo ya no tiene efectos generales sobre normas generales, pero ni tampoco sobre temas generales para la comunidad. Preocupa también lo que se está planteando en la nueva reforma, ya hablaremos de eso. Pero esta judicialización es lo que tiene al país hoy en este proceso de descomposición, una espiral decadente de descomposición, porque lo que está haciendo la mal llamada reforma judicial, que no es una reforma judicial, es una reforma política, porque está precisamente queriendo pegarle en el eje de flotación a la división de poderes y al equilibrio de poderes. Es una cooptación por parte del Poder Ejecutivo que está controlando ya al Legislativo con una sobrerepresentación artificial al Poder Judicial. Lo quieren cooptar y yo te voy a adelantar una cosa de lo que va a pasar. Ya se abrió hoy un mercado de legisladores para el régimen, como los están comprando como siempre y como nunca, con 2 senadores del PRD que ya se fueron a Morena, esa alianza que decía que era irrompible. 2 senadores del PRD se fueron ya a Morena para hacerle mayoría en el Senado. Hoy en el Congreso de la Ciudad, 3 diputados de la alianza inexplicable prianista que siempre denunciamos desde MC, ya se fueron a Morena, 1 del PRI, 1 del PAN y 1 del PRD, para que no quede duda, y ya les dieron la mayoría calificada. Más los que falten, ¿eh? Y entonces vas a ver lo que se va a abrir si esta mal llamada reforma judicial sucede, un mercado de jueces, magistrados y ministros. Terrible. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con una reflexión de nuestros invitados. Qué rápido. ¿Cuál fue? Nación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses. Ahora sí, ya termino, amigas y amigos. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún
Con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Llegamos al final de México Opina, pero vamos con una reflexión final de nuestros invitados. Sofía Ramírez, por favor. Hay tantos temas que se quedan en el tintero. A ver, me quedo con dos reflexiones. Primero que nada, logros. Ciertamente hubo logros en términos del ingreso de las personas. Hemos discutido las razones. Puede aducirse al incremento del salario mínimo, pero no podía haber ese incremento si no hubiera crecimiento económico. Yo sé que parezco disco rayado. Habló de mucha empatía desde un discurso, digamos, de empatía contra el pueblo, con el pueblo, pero no habló de los temas importantes como resolver la impunidad. No había una viabilidad de las finanzas públicas en todos los programas sociales. Me parece importante recordar otra vez que 65 de cada 100 pesos del gobierno son impuestos. Sin crecimiento económico no va a haber dinero, ya no hay renta petrolera, Pemex produce menos, a pesar de lo que dijo el presidente, de lo que producía hace 6 años, y al final del día, pues no somos ya ese país petrolero. Entonces tenemos que tener en cuenta que la lana sale justamente de ahí. Y bueno, pues finalmente el tema de los socios comerciales, me parece innegable que la mayor cantidad de dólares entra por exportaciones y sobre todo que el bienestar viene integrado con las personas, las remesas, el mercado integrado verticalmente, y eso no podemos simplemente decir, bueno, me voy con China. Claro. Ruth. Pues mira, Mario, yo me quedo con el asunto de que el informe no es un informe real, sí. Es solamente un discurso demagógico para pues ganarse el aplauso fácil del presidente para cerrar su sexenio. Es el peor informe que ha dado de todos los 6, fue el peor en términos de modificar cifras, de manipular datos, de hacer lo que quiso, ¿no? Pero sobre todo, Mario, lo que me sorprendió es el trato a la presidenta electa. O sea, dice él que respeta la igualdad de género y en realidad es un trato que parecía de, pues, a ver, Claudia, vas a cumplir con lo que te estoy diciendo, como de empleado, como de subordinado. Entonces, me parece una total falta de respeto hacia lo que han logrado las mujeres, en lo que avanzaron las mujeres, aun cuando él haya impulsado a Claudia como candidata. Me parece que él debe de respetar que ya Claudia es la presidenta electa y ella es la que tiene que tomar las decisiones y obviamente con respeto. Muchas gracias, Ruth. Laura. Gracias. Yo tal vez quisiera irme hacia adelante. ¿Qué sigue después de este último informe de López Obrador? Lo que se prevé y se está viendo por toda la lectura hoy que hacemos del informe es, por un lado, un presidente que se resiste a irse y no se va a ir. No solamente está dejando la tarea por adelantado en el Congreso, sino ante las huestes en ese traspaso de poder en el que él siempre insiste que ya lo hizo, pero no termina de hacerlo. Entonces, esa potestad sobre Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, la va a seguir ejerciendo, desafortunadamente. Bien. Y ella tendrá que tomar decisiones políticas importantes en los siguientes meses para que sea distinto. Número 2, que sigue un ataque frontal a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, perpetrado desde el Poder Ejecutivo y usando al Congreso, al Poder Legislativo para hacerlo. Y número 3, sigue, por supuesto, una defensa y una lucha por las causas de las personas. Lo digo, además, a nivel personal y también político con Movimiento Ciudadano. 6.5 millones de personas nos votaron, creen en nosotros como una alternativa de futuro. No les vamos a defraudar y las causas van al frente. Por último, quiero mandarle un abrazo, Sororo, a Alessandra Rojo de la Vega. Todo mi apoyo por este ultraje a la elección de la alcaldía de Puebla. Merece otro programa, además. Por favor, cierra. Yo creo que Andrés Manuel quiso permanecer, que lo intentó, pero ante la imposibilidad, entonces decidió permanecer a través de Claudia. ¿Por qué a través de Claudia? Número 1, porque Claudia carece de capital político propio. El capital es de Andrés Manuel López Obrador. Los coordinadores parlamentarios son de Andrés Manuel López Obrador. Los principales legisladores, él los palomeó. Los 24 gobernadores son de él. Las Fuerzas Armadas son de él. La clientela es de él. Entonces, eso es lo que le garantiza la permanencia, la trascendencia histórica, el cuidado de su familia y de sus intereses. Entonces, no se va a ir, sino que va a ser
si acaso, un gobierno a distancia. Alfonso, gracias. Gracias a usted por acompañarnos y lo esperamos el próximo domingo.